Es oficial, Sinner suspendido 3 meses por dopaje. Os contamos todos los detalles. Empezamos. Nada, nos hemos enterado esta mañana. La noticia ha corrido como la pólvora, medios y redes sociales y tal. Y bueno, esperábamos que hubiera una resolución sobre el mes de abril, cosas así, pero por lo visto han llegado a un acuerdo, la UADA con Sinner, y, y bueno, pues ya sabemos cómo funciona algunas veces estas cosas, ¿no? Que hay un poco de intereses por medio y bueno, se llegan a acuerdos un poco sorprendentes, ¿no? Ahora os voy a contar qué es lo qué es lo que me parece y qué es lo que da a entender, ¿no? Que pueda pensar la gente de esto. Pero bueno, Sinner se va a perder varios torneos que le van a suponer perder 1.600 puntos aproximadamente. Y bueno, pues se va a perder el torneo de Doha, se va a perder los Master 1000 de Indian Wells y Miami, y también se va a perder el torneo de Monte Carlo y de Madrid, ¿no? Claro, podría reaparecer en el torneo del Master 1000 de Roma, pero no se va a perder ningún Grand Slam, ¿no? Que claro, si hubiera una resolución en abril, que ya se estaba hablando, filtrando de que podría ser una sanción entre 1 año y pico, 2 años, y claro, pues sería perderte Roland Garros, Wimbledon y varios Grand Slam, ¿no? Aunque se hubiera llegado a un acuerdo como el de ahora, ¿no? De 3 meses. Mínimo te perdías esos dos Grand Slam, ¿no? Y a lo que voy es que, bueno, han encontrado una franja de tiempo que va a ser desde el 9 de febrero hasta esa fecha del torneo del Master 1000 de Roma, en el que va a estar suspendido 3 meses. Y claro, pues ya da un poco que pensar, ¿no? Porque bueno, ya digo, hay intereses, ¿no? Tanto de Sinner como de los torneos implicados, que no es lo mismo para el torneo contar con Sinner que no contar a nivel económico. Y en fin, bueno, se ha llegado a ese acuerdo porque, bueno, a ver, una 1.000 millonésima de Clostebol, eso no te mejora el rendimiento, eso es irrisorio, o sea, eso la verdad es que, claro, das positivo porque das positivo, pero no mejora el rendimiento, o sea, no, es absurdo decir, no, es que gana todos los torneos porque se ha dopado con Clostebol, no. Lo que pasa es que das positivo por una negligencia y, y ya está, ¿no? Pero claro, también puedes pensar de, bueno, ha dado positivo, pero se le ha hecho el control, si se hubiera hecho el control antes, pues igual hubiera dado más. Eso ya no se sabe, ¿no? Ha salido lo que ha salido en el control y bueno, él ha podido demostrar que eso ha sido a través de una cosa externa, que ha sido una negligencia de su equipo, en este caso del masajista, del fisio. Y bueno, tenía una herida en la mano, pues he hecho crema que tenía Clostebol, tal y cual, y bueno, ya sabéis que a través de la piel pues se puede, claro, la piel la absorbe. Cuando tú te echas crema y tal, la piel lo absorbe, ¿no? Entonces eso entra en el organismo y da positivo, ¿no? En este caso. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en otro deporte como el fútbol, también se comentó mucho de Messi, que no fue por dopaje, pero no sé en qué época fue, pero bueno, fue un partido
contra Brasil, no sé si fue Copa América o algo así, y claro, creo que le expulsaron, insultó también al árbitro, luego en las declaraciones criticó que había corrupción, que tal y cual, bueno, y entonces pues le impusieron una sanción de varios meses sin jugar, pero claro, le pusieron esos varios meses sin jugar en una franja en la que prácticamente, bueno, no, prácticamente no había torneo y solamente había, en esa franja de meses había solamente dos o tres partidos y eran amistosos. Entonces, claro, a esto es lo que vamos, ¿no? Que con esta gente tan mediática y tal, hay muchos intereses económicos y personales también, y bueno, se llegan a acuerdos que igual con otros jugadores o jugadoras, pues no se llegarían. Y bueno, esto es lo que molesta un poco, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta a estas reglas, a estas sanciones y claro, que también claro, no perjudican tenísticamente al jugador, pero yo creo que la imagen sí, ¿no? Porque, claro, del dopaje, del doping, del positivo, eso ya está explicado, ya, bueno, la gente se lo puede creer o no, y en fin, yo me creo eso, el colesterol, unos 1.000 millones, eso no hace nada, en fin, y ha podido demostrar que ha sido por esa situación, pero claro, es que te quedas con esa sensación de trato de favor que, que es lo que nos molesta a todos, ¿no? Y bueno, mm, seguramente, a ver, por ejemplo, Djokovic se va a quitar en Doha a un rival y buscando su título 100 y seguramente le van a preguntar en rueda de prensa y yo creo que va a rajar. Yo creo que va a rajar porque, claro, Djokovic no le queda mucho tiempo de competir. Y, y si, por ejemplo, no jugara este año Roland Garros y Wimbledon, pues fíjate, se quita Djokovic a uno de los mayores rivales que él pueda tener, porque a Carlito más o menos le tiene comida la moral, porque no, Carlito es frágil mentalmente. Y otros rivales en el circuito es complicado de que le ganen. Tendrían muchas posibilidades de ganar el Grand Slam 25, pero va a estar, o sea, Sinner va a estar en Roland Garros, así que tampoco estará contento. Yo creo que le van a preguntar en Doha y seguramente va a dar algún comentario que va a llamar la atención Djokovic, seguro. Así que, bueno, bombazo y vamos a ver la repercusión que tiene de aquí a varias semanas, ¿no? En fin, que eso que dicen que las reglas son para todos y todos tienen el mismo trato. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y a ver qué pasa con esto. Seguiremos comentando. Chao, 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 chao.